Muchísimas gracias, muy buenos días a todas. Gracias de verdad por estar con nosotros. Y para iniciar, la palabra cáncer lamentablemente se asocia con muerte. Es lo que se percibe directamente. ¿Cómo una persona, o en este caso, reacciona un paciente a la hora de darle el resultado que uno no quisiera escuchar? Por ejemplo, la palabra cáncer. ¿Cómo usted asocia o asociaría toda esta situación? Y así es. Realmente este proceso de incertidumbre, angustia, no inicia lamentablemente con el diagnóstico. Generalmente desde que la persona empieza a notar algún cambio en su cuerpo o a tocarse y empieza todo ese proceso de análisis, de biopsia, ya desde ahí empiezan las emociones, ¿no?, a moverse. Pero ciertamente cuando se confirma el diagnóstico, se da lo que es el impacto emocional, que tiene que ver con los cambios que esto genera en el comportamiento, las emociones y los pensamientos de la paciente o del paciente, porque es un diagnóstico que, como tú bien dices, es asociado inmediatamente con la palabra muerte, y aunque sabemos que hoy en día con todos los avances y todo el proceso que lleva de tratamiento, pues la persona lo percibe como una amenaza real a su proyecto de vida. O sea, todo lo que hasta ese momento esa persona tenía concebido en la etapa de vida en la que se encuentra, pues se ve amenazado, se ve amenazada frente a esta noticia. Al momento de informarle a un paciente que es diagnosticado positivo de cáncer de mama, ¿cuál es el trato que se le da a nivel psicológico y si debe estar acompañado por un pariente? Mira, es importante que las personas comprendan que ante una noticia como esta es normal sentir esa angustia, esa tristeza, esa incertidumbre. Eso va a depender de los niveles de afrontamiento que tenga cada persona y va a depender, como decía ahorita, de la etapa en la que se encuentre. Incluso existen factores médicos también, el tipo de cáncer, la estadía en la que se encuentra, etcétera. Entonces, es muy importante manejar una información clara con el paciente. Es muy importante, igual que el paciente cuente con una buena red de apoyo, pero es importante también señalar que hoy en día vemos una medicina donde el paciente tiene un rol más activo, ¿verdad? No es una medicina paternalista, sino que es una medicina donde el paciente se involucra y necesita involucrarse ciertamente para que todo ese impacto emocional, todo ese proceso que conlleva el diagnóstico, pues se vaya autorregulando a medida que la persona se va involucrando en su propio proceso. El familiar o los familiares, claro que sí, juegan un rol muy importante en la red de apoyo, pero siempre es muy importante pensar en lo que el paciente quiere, garantizar la seguridad, la confianza. Se trabaja mucho lo que es la confianza médico-paciente para evitar lo que se llama la conspiración del silencio, donde se juega que no lo sabe, pero en el fondo sí lo sabe. También eso se da con los familiares, ¿no?, que juegan un poco a, no se lo vamos a decir, no se le puede decir todo. Sin embargo, es muy importante que el paciente tenga la oportunidad de saber lo que necesita saber, como yo decía ahorita, para involucrarse de manera activa en su proceso, de una forma también para ir afrontando la situación. Doctora, ¿cómo le cambia la vida a una familia? Lo digo porque lo he vivido de cerca. ¿Cómo le cambia la vida a nivel psicológico y emocional en una familia donde hay un paciente con diagnóstico de cáncer? Muy interesante esa pregunta, porque realmente cuando hablamos de cáncer que se diagnostica a una persona, pues eso implica toda la red que tiene a su alrededor. Y como decía ahorita, ahí entran muchos factores a nivel psicosocial. Por ejemplo, la etapa de vida en la que se encuentra esa persona y en relación con su familia. No es lo mismo una persona que quizás está recién iniciando una etapa, que está recién casada o que tiene hijos pequeños. O sea, cambia todo lo que tiene que ver con la dinámica. Actividades que tú asumías, ahora tienes que delegarla en determinado momento. Muchas personas les cuesta sentir que cuentan o tener que delegar sus cosas a otras personas. La familia igual también asume muchas veces ese rol de
querer controlar inconscientemente las decisiones de la persona, del paciente, y ahí se da un proceso de adaptación y autorregulación. Por eso, cuando el paciente acude a la consulta psicológica, se evalúan todos esos temas que le generan conflicto y se le provee herramientas para poder comunicarse de manera adecuada con la familia. La familia, a pesar de que tiene un rol muy, muy importante, tiene que saber eso, o sea, poder ver a la persona más allá de la enfermedad, porque a veces se mezclan muchos sentimientos de pena, de culpa, de vergüenza, y lo importante es caminar juntos, recibir el acompañamiento que se necesita, recibir las herramientas que necesitan, pero ciertamente el impacto también trasciende hacia la familia, como decía ahorita, sobre todo cuando están en juego algunas dinámicas o funciones importantes que llevaba a esa persona y que ahora tiene que delegar. Estamos conversando con la doctora Grisel Paulino vía Zoom desde Santiago de los Caballeros. Doctora, el ambiente laboral y la parte económica, ¿cómo influye en estos pacientes a nivel psicológico? Sí, a nivel psicológico, como decíamos ahorita, el impacto emocional tiene que ver con la conducta, lo que piensa y lo que siente. Y eso que se acaba de mencionar ahora, que forma parte como del aspecto social, el trabajo, para muchas personas se ve lesionada, como decía ahorita, se amenaza ese proyecto de vida, ya empiezo a tener que dejar de funcionar como antes, o quizás no se considere de la manera que se necesita. Entonces todo esto se convierte en una incertidumbre para la paciente, para el paciente, todo lo que piensa en relación a su entorno. Y la parte económica sabemos que socialmente es una de las cosas que más preocupa. Hay muchos pacientes que desde el principio tienen un buen nivel de afrontamiento, que tienen muchísimo deseo de salir adelante, de luchar contra su enfermedad. Sin embargo, este flagelo de la economía, del alto costo, de todo lo que implican los tratamientos oncológicos, pues sin duda llega a impactar, llega a generar esa desesperanza, pero ahí entra la parte, como mencionábamos anteriormente, con relación a la red de apoyo. Son muchas personas las que se dedican a brindar el apoyo, a tocar las puertas que tienen que tocar, porque mencionaba anteriormente que tiene mucho que ver con los niveles, la capacidad que tiene la persona, incluso la experiencia que ha tenido anteriormente en su vida para superar situaciones difíciles. Todo esto importa, también las creencias que tenga la persona, cómo esta persona vive su vida, vive su fe, todo eso importa a la hora de ver una persona diagnosticada. No podemos quedarnos solamente con la palabra cáncer o con la parte médica, sino todo lo que implica, o sea, una persona que se diagnostica con cáncer. Doctora, para ir cerrando, es sumamente importante para el paciente el trato de la familia, y sabemos que tal vez el paciente va a tener ciertas reacciones, tal vez de depresión, de que no quiero que nadie me moleste, quiero estar solo, a veces hay cambios de humor, a veces no. O sea, me gustaría saber o más bien, cuáles serían esos tips que usted no le podría dar, esas orientaciones a aquellas personas que están con un paciente, un familiar con cáncer, y que lamentablemente no saben cómo manejar la situación por la misma reacción que tiene el familiar, o en este caso el paciente. Sí, lo primero es validar las emociones, ponernos en el lugar de la otra persona, es decir, vivimos en una sociedad donde penalizamos la tristeza hasta cierto punto. Y obviamente es una tristeza que está vinculada a un elemento real y estresante y amenazante. Entonces hay que validar eso, hay que hacer sentir a la persona de que es válido, que en ese momento se sienta así, sobre todo si yo no he pasado por una situación similar, y aún si lo he pasado, porque a veces pasa eso, que si ya yo logré, soy de la familia y ya yo tuve una experiencia de diagnóstico y lo superé, quiero de alguna manera u otra, claro está, sin mala intención, querer transmitirle toda mi experiencia de golpe.
Y es importante recordar que es un proceso adaptativo. Entonces, lo primero es validar, acoger, aceptar desde cómo lo está viviendo la persona, tener una escucha activa, decirle aquí estoy presente, en ese caso preguntar siempre qué necesitas, en qué te puedo ayudar. ¿Cómo no te asumir, sientes? exactamente, sí, eso es lo primero, validar las emociones. Luego, no asumir que de plano ya esa persona no va a poder hacer nada, entonces yo lo tengo que asumir todo, no. A medida que, primero, respetar su proceso, siempre, obviamente siempre enfocado a la parte activa de que pueda estar siguiendo sus tratamientos, acudiendo a sus citas y preguntándole qué necesita, cómo podemos ayudarte, cuáles son las cosas que tú crees que yo puedo hacer. Entonces, ya luego, en ese mismo proceso de diálogo, que se vea que esa emoción, esa tristeza se sigue intensificando, sigue aumentando, que la persona esté estancada, que la persona está negada, en ese momento es muy importante que se reconozca la importancia de pedir ayuda, en este caso ayuda profesional, poder trabajar cuáles son las herramientas que va a necesitar la familia, trabajar de manera multidisciplinaria. El médico es muy importante que tome en cuenta eso, cuando el paciente necesita ser evaluado y ser acompañado desde la parte de la psicología, para que tanto el familiar, ¿verdad? Que no se sienta agotado desde el principio, porque es un proceso largo, como el mismo paciente puedan tener herramientas desde el principio para manejar todo eso que tú acabas de mencionar, que es muy normal que suceda y que se espera muchas veces que suceda. Entonces, yo siempre recomiendo poder comprender a la persona desde donde está la persona, no desde donde yo quiero que esté. Y eso implica, en algún momento nos toca sentir y sufrir juntos, ¿no? Pero luego que yo veo y te doy el chance, te doy la confianza, te permito a ti sentirte, cómo te sientes, es muy probable que ese paciente tenga mayor confianza y mayor capacidad de apertura que con aquellos pacientes que dicen, no, mira, tú eres una guerrera, tú vas hacia adelante, eso no pasa, eso no es nada, eso va a pasar pronto. Entonces hay que tener cuidado con eso, con ese optimismo tóxico que se da muchas veces y la persona se ve entre la espada y la pared. O sea, tengo esta realidad y la familia me está pidiendo esto, entonces, pero yo estoy en medio de esta situación y necesito salir, pero con mis propios recursos. Así es. Doctora, al momento de un paciente decir, ya no quiero recibir más tratamientos, ya definitivamente quiero parar el sufrimiento tanto para mí como para mi familia, ¿qué le recomienda a usted como psicóloga? Brevemente. Bueno, lo primero es que vivimos diferentes etapas. Está la negación y luego vamos pasando por las diferentes etapas del duelo. Esta etapa de la resignación puede darse y es muy importante el acompañamiento psicológico para poder confrontar esa idea, realmente ver de dónde viene, las creencias que hay detrás de todo eso, porque muchas veces está ligado a situaciones que ya el paciente trae anteriormente o conflictos igual dentro de la familia. Entonces, es muy importante no asumir eso de manera literal al principio, porque cuando el paciente va a consulta generalmente le llega ese momento que es el redescubrirse, ver todo el significado que ha tenido esta experiencia y entonces ahí validar sus emociones, validar su capacidad de decisión, pero siempre y cuando eso que el paciente propone en el momento debe ser evaluado. Evaluar con qué tiene que ver, qué pensamiento está anclado ahí, qué creencia o qué situación, que en consulta con las diferentes técnicas que nosotros trabajamos se puedan abordar. Entonces, por eso es muy importante tomar en cuenta este servicio dentro de los demás pasos o seguimientos que se dan a nivel clínico, a nivel oncológico, para poder lograr que el paciente se adhiera de manera efectiva a su proceso, a su tratamiento, de una manera activa y obviamente respetando también su dignidad como persona. Bueno, muchas gracias, doctora, por haber estado con nosotros y darnos esa explicación de cómo debemos manejar lo que es el trato y también el tratamiento a una persona
pues que es diagnosticada con cáncer. Desde Santiago Biazún, la doctora Grisel Paulino Adames, psicóloga y terapeuta familiar.